Este fin de semana fue la cumbre anual de la Unión Africana. La reunión en la que el bloque de 55 países discutió los temas más importantes del continente y con la que buscó unificación frente a la comunidad global. Los jefes de Estado se reunieron en la capital de Etiopía, Addis Abeba, aunque no admitieron la presencia de las juntas militares de Mali, Burkina Faso y Guinea en rechazo a los golpes de Estado que hubo en esos países. Para entender qué ocurrió en la cumbre nos acompaña Luis Jean-Pierre Lauriston, quien es doctor en ciencia política y también autor de varios libros acerca de África. Muchas gracias, Jean-Pierre, por estar en Directo América. Buenos días en Colombia, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Con ese saludo, el punto clave del encuentro, Jean-Pierre, fue la tolerancia cero contra los cambios inconstitucionales de gobierno. En ese sentido, el bloque de naciones africanas mantiene la suspensión de Burkina Faso, de Guinea, de Mali y también de Sudán. ¿Serán efectivas estas medidas de presión? Yo creo que no, porque no ha dado ningún resultado. Inclusive el presidente de la comisión lo aceptó, que ellos van a estudiar esto otra vez para mirar cómo ellos pueden dar una solución, sino no excluir, sino empezar un diálogo para el retorno a la institucionalidad en esos países. Mire, y un tema central este año era discutir la posibilidad de una tregua con los yihadistas en la subregión del Sahel y el grupo rebelde M23 en la República Democrática del Congo. Ahora le pregunto si hubo avances al respecto y qué tantos conflictos armados están ahora mismo desestabilizando África. El problema de M23 es que la discusión se tiene que hacer entre Uganda y Congo. ¿Por qué? Porque los integrantes de este grupo, la mayor parte de ellos vienen de Uganda. Yo creo que Kinshasa, la capital, y Kigali tiene que sentarse para como tratar de encontrar una solución a esta situación, pero no hay avance. Lo que está pasando, sino a raíz de este problema en África, encontramos que diferentes capitales occidentales están explotando esta situación en África para desplazar uno en contra otro. Por ejemplo, Moscú, París, es evidente esta competición en África. Yo creo que África debe tener una política interna entre ellos para resolver esta situación, poner Ruanda y Congo a sentar en una mesa para poder encontrar una solución a esta situación. Y una competencia en la que, por cierto, China también es un gran actor, ¿no? En términos de infraestructura, además. Pero usted estaba hablando un poco de Francia y es que estamos con la noticia en las últimas horas de Burkina Faso, que dio por terminadas las operaciones de las tropas francesas en su territorio contra el extremismo. Esto después de varios meses de crisis, de que hace un mes Emmanuel Macron anunciara efectivamente el retiro. ¿Cómo se recibió esta noticia en la Unión Africana? Esta decisión, esta noticia se recibe con mucho escéptica. Pero ¿con qué se va a reemplazar? Sabemos quién va a reemplazar a los franceses, ya se sabe. Entonces, hay una escepticidad en la Unión, sobre todo hay países que empiezan a jugar como para llenar este espacio. Y sabemos muy claro que Burkina Faso y otros países van a caer en la misma situación. Pero, ojo, lo que debemos pensar no es que los actores que vienen a reemplazar a Francia va a ofertar algo mejor. Lo que pasa es que la historia mismo dice que la población están cansados con la política occidental en estos países, que empobrece el continente. Inclusive en el estado de la diáspora africana, nosotros discutimos mucho esta situación, donde los occidentales solamente vienen en África a generar más conflictos. No hay solución. Por ejemplo, hay una cosa que pasa, disculpe para salir un poquito del tema, hay una cosa que pasa esta semana. La Unión está pidiendo un asiento permanente en la ONU, porque cuando se creó la ONU, muchos de esos países africanos no eran libres. Entonces, toda esta situación hace que los africanos son muy descontentos con la política occidental. Y no solamente Burkina Faso que va a caer, otros países están en línea. Nunca en la historia la cuna de la humanidad ha sido tratada con justicia y eso hay que decirlo.
Vamos a hablar de otro tema que es la gran intención de acelerar el acuerdo del libre comercio regional que fue lanzado en el 2020. Señor Lauriston, de implementarse este sería el más grande del mundo, al menos en términos de población. ¿Qué impactos tendría para la economía africana y para la economía global? Va a haber un impacto muy positivo para el continente. Por ejemplo, el cambio comercial dentro del continente entre los países, estamos hablando más o menos de unos 15%. Y estamos hablando de un consumidor de 1.400 millones de personas. Entonces, si hacemos una zona comercial donde participan inversores extranjeros, pero yo no creo que eso va a beneficiar a África más que los grandes inversores occidentales. De hecho, el político muy conocido de nuestra organización y también era candidato a la presidencia de Camerún, el señor Banda Kanikani, él ha dicho que nosotros en África tenemos que implementar política que nos sirve a nosotros, no a los grandes inversores que vienen a aprovechar de los consumidores y nosotros quedamos con la pobreza. Tenemos la oportunidad de una vez por todo con la guerra de Ucrania, porque muchos inversores lo que han perdido en Ucrania lo quieren reemplazar en África. Eso es la intención. Entonces ellos están muy pendientes para evitar esta situación en África. Bueno, y siguiendo con estas crisis del continente africano, en 2002 la sequía en el Cuerno de África fue una de ellas y esta crisis de hambruna que se disparó con el clima extremo. De allí que la seguridad alimentaria fuera también una de las discusiones cruciales que se esperaban en la cumbre de la Unión Africana. ¿Qué fue lo que pactaron en ese sentido? Muy buena pregunta. No hay una declaración final de este cumbre sobre algo más allá de la zona comercial para sacar a las personas de la pobreza. La sequía, sobre todo la sequía es un problema, pero tenemos que tener muy claro también, hay muchos países que bloquean el caudal del río de un país a otro. Y eso es otra situación que está dando mucha guerra en África. Por ejemplo, hay países que el río, antes de llegar a otros países, lo bloquean. Es una manera de hacer presión sobre otro país o otro. Lo otro también de la sequía en África, yo creo que también la innovación, sobre todo una agricultura sostenible. Hay un problema de cambio climático también que hay que combatir en África, pero todo esto hace todo un problema gigante que necesita solución inmediata. Luis Jean-Pierre Lauriston, doctor en ciencia política y autor de libros sobre África, gracias a usted por su análisis y por compartir su perspectiva con nosotros. Gracias. A nuestros televidentes les pido que no dejen de sintonizarnos. Regresamos en segundos con más Directo América.